Abrimos, señoras y señores, la tertulia de este viernes 29 de marzo del año 2019. Recuperamos a Ana Ribeiro, que volvió de España. Buen día. ¿Todo bien? Sí, todo bien. Juan Grompone, ¿cómo te va? Buen día. Fernando Butasoni. Buen día. Y Gonzalo Pérez del Castillo. Muy buenos días. Monsieur du Chateau, dice Juan. ¿Ah, sí? Está fantástico. ¿Por qué? ¿Hay que hablar en francés? No sé, porque son cosas de Juan. Él es un hombre de los organismos internacionales, así que podemos ir dando su nombre y su apellido en distintos idiomas semana a semana, ¿no? Después te lo paso en chino porque seguramente no lo tenés. Bien, vamos a hacer la lista, pero en este momento dejemos eso a un costado y vayamos al primer tema. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, provocó una dura disputa con España esta semana cuando envió una carta a la corona española y al Papa Francisco reclamando una disculpa por los agravios contra los pueblos originarios de América durante la conquista que se inició hace 500 años con aquel desembarco de Hernán Cortés. El miércoles, luego de recibir una andanada de críticas provenientes desde la península ibérica, López Obrador le bajó el perfil a esa polémica y afirmó que no buscaba confrontar con Madrid. Para el mandatario hubo una sobrerespuesta desde Europa. No vamos nosotros a pelearnos, tenemos que atender este asunto. A ver, yo les pregunto a ustedes, ¿vamos a celebrar los 500 años? O sea, se celebra una conquista, se celebra una intervención. ¿Por qué no se hace una relatoría de hechos? Repito, se ofrece disculpas a los pueblos originarios. No estamos pidiendo una indemnización que nos devuelvan, ¿no? Recursos que se transfirieron, se trasladaron a Europa. No estamos pidiendo eso. Es nada más aclarar lo que sucedió. Quedó dicho que las respuestas desde España fueron una cantidad. Por ejemplo, la del escritor Arturo Pérez Reverte, textual. Que se disculpe él, que tiene apellidos españoles y vive allí. Si este individuo se cree de verdad lo que dice, es un imbécil. Si no se lo cree, es un sinvergüenza. Pero hubo más. La vicepresidenta del gobierno socialista español, Carmen Calvo, dijo que el jefe de Estado, el rey Felipe VI, no tiene que pedir perdón a ningún país y no va a ocurrir esto. Pablo Casado, líder del Partido Popular, tildó la solicitud de López Obrador de afrenta contra España. En cambio, Podemos, ese partido de izquierda, se desmarcó y su portavoz, Ione Belarra, opinó que el presidente mexicano tiene mucha razón en exigirle al rey que pida perdón por los abusos en la conquista. Hacían fila ayer anotándose para tratar este tema. ¿Quién va? Bueno, ¿quién va primero? Ana, que recién va a ser Ana. ¿Cómo no va a ser Ana? Yo también hacía fila, pero en algún momento dudé y dije, pero va a ser una golpiza general, porque ¿quién defiende esto? Es tan obvio que hay allí una manipulación y una demagogia enorme, parte de López Obrador, que yo qué sé, uno no sabe ni por dónde comenzar. El audio que acabamos de escuchar, él dice, se celebra. Mentira. Se conmemora, que se acompaña con la memoria, pero de manera crítica. Y la primera en acompañar con la memoria ha sido España. La primera en pagarle muchísimas veces becas a los latinoamericanos para que estudien la forma en que se exterminó tal pueblo o tal otro, o el tema que se le ocurra al investigador, ha sido generosa y continua desde hace muchísimos años. Entonces España es la primera que ha tenido un espíritu crítico respecto a eso. Empezó con el padre Las Casas, se lo recuerdo, mientras que otros conquistadores no hicieron jamás un mea culpa. Y esta postura lo único que lleva es que todos terminemos siendo como el hombrecito celeste de la Rambla, el planeta entero inclinado hacia adelante pidiéndole perdón a alguien, porque ¿quién tira la primera piedra acá? Porque si revisamos la historia, todo está en clave de conquistas,
de avasallamientos de pueblos, de regímenes, de culturas, de procesos de aculturación. Es complejísimo, es bastante reductor y bastante tonto. Hay muchísima retórica, además, en torno a las líneas de continuidad que pueden llevar al rey actual a tener un vínculo de culpa y responsabilidad respecto a los actores del pasado, ¿no? Porque las continuidades las crea sobre todo el relato histórico. ¿Yo qué tengo que ver con Tacuabé o qué tenés que ver tú? La construcción es retórica en la continuidad. Y pretender ese pedido de disculpas, que por otra parte, ¿a quién le sirve? Si a los verdaderos damnificados están bajo tierra, y el pedido de disculpas es para engrosar eso de lo políticamente correcto que nos está convirtiendo a todos en imbéciles universales. No, a mí no. No, a mí tampoco, pero te juro que me da una rabia. Como puntapié inicial, creo que Suave. tuvo bastante sal y pimienta. Juan. Bueno, yo creo que México actual es una síntesis de dos culturas, y eso es absolutamente innegable. Y yo lo examino desde el punto de vista que entiendo, que es de la comida. Es decir, bueno, mira, la gastronomía Juan mexicana se las ingenió para destacarse. La gastronomía mexicana es una de las tres grandes gastronomías de este mundo. Es decir, la gastronomía fundamental de la agricultura del maíz, junto con la francesa italiana, que es la fundamental de la agricultura del trigo, y la chino-japonesa, que es la del maíz, la del arroz, ¿no? Sí. De modo que es una de las tres grandes culinarias. Pero no hay ningún plato mexicano que no sea de fusión. Por ejemplo, los chiles en nogada, como su nombre lo dice, tienen chiles, que son típicamente americanos, pero tienen nueces y además usan granadas, que son dos productos europeos. La cochinilla pibil, por ejemplo, que es otro plato muy característico del Yucatán, es precisamente, como su nombre lo dice, una cochinilla, es un cerdo con las semillas de zapallo, ¿no? De modo que es una fusión de los dos elementos. Y el mole poblano, además de recibir el nombre de una ciudad, la ciudad de Puebla, que es una ciudad española y no es una ciudad precolombina, emplea especies traídas de Europa, además del chocolate, que es lo característico, ¿no? Es decir, que nuevamente es la fusión. Esta lista puede seguir. Uh-huh. Y entonces negar la fusión de las dos culturas y exigir el perdón de una cosa con la otra, creo que es totalmente fuera de lugar, y más 500 años después, ¿no? Punto. Ha dicho Juan. Bueno, yo a partir de este disparate, reafirmado además al escucharlo ahora, yo no lo había escuchado a López Obrador, parecía Cantinflas. Yo tampoco, sí. Era cantinflesco, sí, totalmente. Cantinflas tenía un poquito más de gracia. Sí, claro, era divertido. Él tiene un estilo oratorio, ¿viste? En el que va haciendo unas pausas. Sí. ¿No? Es lenta la exposición. Sí, pero además iba para atrás y para adelante, como yo digo, era un zafraslafra incomprensible. Pero digo, yo lo tomé por el lado de ¿en qué manos estamos? Es decir, tenemos por un lado, veamos Norteamérica, la Norteamérica de López Obrador. Tenemos a un señor en Canadá que hacía manganetas con una empresa para que poder mantener no sé qué, y se ocupa de las medias y anda con medias de Mickey Mouse, y ese es el gran elemento diferenciador de su marketing político, que es Justin Trudeau. Tenemos a un señor que se llama Donald Trump, un poquito más abajo, que... No expliques nada. No explico nada. Por favor. Y ahora tenemos un señor que se llama López Obrador, que con una ignorancia supina, y además creo que con un nivel de demagogia realmente lamentable, pretende generar un conflicto a partir de un hecho totalmente extemporáneo, por decirlo de alguna manera. Creo que está, como yo decía en un intercambio de correos electrónicos, le están enroscando la serpiente, ¿no? Es decir, está distrayendo de los problemas reales que tiene su gobierno, que tiene México, todo el lío de la NAFTA, de las mafias de la NAFTA, de la frontera con Estados Unidos, etcétera. Y entonces, ¿qué se le ocurre? Generar un conflicto diplomático, digamos, porque era evidente cuando envió la carta que eso era lo que iba a pasar, con un país que no tiene nada que ver con los problemas que hoy tiene México, o con buena parte de los problemas. Yo quería rescatar una frase de Vargas Llosa en el Congreso de la Lengua, Vargas Llosa, a quien no respeto demasiado, porque además está bastante viejo y comete muchos errores cuando hace referencias históricas, pero en este caso tenía razón. López Obrador debería ocuparse él de los indígenas,
de los indígenas actuales que hay en México, que son los más pobres de México, que son los más sufridos y los más postergados, y lograr que al final de su mandato los indígenas actuales de México estuvieran un poquito mejor de lo que estaban cuando él inició su mandato. Creo que la conclusión que yo saco es que el gobierno de la gobernanza mundial, digamos, está en manos poco recomendables. Sí, bueno, López Obrador francamente creo que sorprendió al mundo con esto, ¿no? Ahora, como ya se dijo tanta cosa, digamos también que esto de pedir perdón no es la primera vez que se pide y en algunos casos se obtiene, ¿no? Los belgas pidieron perdón por lo que se hizo en el Congo y en Ruanda y en Burundi, el desastre que dejaron. Los holandeses también en Indonesia. En fin, hay varios países que han pedido perdón, pero generalmente, ahora Macron, Mira, por Macron ejemplo, en Argelia. Acá tenemos a Susana desde la audiencia que dice, pero el Papa ha pedido disculpas por los atropellos de otros papados. Creo, dice, que debería ser la monarquía como tal, no este rey, en todo caso, quien pidiera perdón. Sin duda. A ver, yo quiero hacer un brevísimo apunte. Una cosa es esos pedidos de perdón, también lo hizo Japón. Japón, ¿verdad? Están referidos a episodios relativamente recientes, Exacto. en los cuales incluso hay sobrevivientes. Ahora, ¿qué sentido tiene este intercambio de figuritas más de 500 años después? Cuando recordemos que el reino de España, digamos, en los hechos, porque tampoco formalmente, se forma justamente en torno a 1492, que es cuando se unen las coronas de Castilla y Aragón. Es decir, que ¿de qué estamos hablando en realidad? ¿No? Perdón por la interrupción. No, porque dijiste exactamente lo que yo iba a decir, que son generalmente episodios bastante recientes, ¿no? Bastante recientes. Hay algunos que no. Australia pidiéndole disculpas a sus aborígenes que fue verdaderamente más. Y Canadá a los indios originarios o a los habitantes originarios, que es un poquito más. Pero básicamente yo iba a decir lo que tú dijiste. Son cosas relativamente más recientes y que tienen sentido. A mí me parece que es muy valiente de parte de Macron, por ejemplo, decir que toda la ocupación de Argelia, eso fue un crimen de lesa humanidad. Por supuesto que muchos franceses se enojaron, pero yo creo que es valiente decirlo. Yo creo que hubiera sido muy valiente aquí en nuestro país que muchos pidiéramos perdón. No solo los que estuvieron involucrados en la cuestión armada, sino los sindicalistas, estudiantes, los que se quedaron de brazos cruzados, todos. Algo hicimos mal para que las cosas salieran tan mal. Y sin embargo nadie está dispuesto a pedir perdón. Así que yo creo que esto no es un mal ejercicio, cuando es una cuestión reciente, ¿no? Ahora, como yo soy partidario de la patria grande, bien, a pesar de que sé que Juan se va a ofender. Sí, sí. Cada vez que Gonzalo menciona la patria grande, del otro lado de la mesa, Juan hace no. Que tenemos que buscar, todos nosotros, todos los que estamos aquí ahora, retomo un poco lo que decía Ana, somos el producto de esa evolución. Es decir, todos venimos de ahí, y Juan lo dio con su intervención culinaria, también demuestra de que nosotros tenemos que tomar nota de que nosotros venimos de ese pasado. Tenemos que saber reconocer ese pasado, todo ese pasado. Porque uno de los problemas que yo creo que tienen las republiquetas latinoamericanas que no quieren aceptar la patria grande es justamente eso, que dicen que su historia empezó en 1830. No, la historia empezó mucho antes y la cultura que nosotros tenemos viene de Europa y tiene un profundo arraigo en Europa y antes de eso en Grecia y también están las culturas originarias. Y nosotros somos una mezcla de todo eso. Y tenemos que tratar primero de asumir que eso es así, que hoy día tenemos que tratar a todos los habitantes que están en América Latina por igual, hombres y mujeres, que es parte del argumento. Y mirar para adelante y no estar haciendo este tipo de cosas. Y quiero terminar diciendo que Alberto Spencer era un afrodescendiente, nacido en el Ecuador de América Latina, hablaba en español, tenía un apellido inglés y era mi ídolo. Y jugaba en Peñarol, de aclarar. ¿Dónde iba a jugar? ¿Cómo? Le aclaremos para parte de la audiencia que seguramente no lo debe saber, que era un extraordinario delantero
de Club Atlético Peñarol de la década del 60, ¿no? Pero eso hasta yo lo sé. Una vez más, Que una ya hay mucho vez saber. más, Gonzalo, violando la laicidad en esta mesa. Siempre. Yo la quiero violar de otra manera, la laicidad. Yo estoy filosóficamente en contra de la idea de perdón. Pues la idea de perdón, ¿qué quiere decir? Quiere decir que un país pide perdón por las acciones de sus hombres. Es decir, en otra palabra, eso tiene que ver con la causalidad histórica. Es decir, hubo hombres perversos que se equivocaron e hicieron tal cosa. Pero para un materialista histórico como yo, las causas no son los hombres, sino que las causas son mucho más profundas. Entonces yo no puedo pedir perdón por la ley de gravedad, no puedo pedir perdón por la naturaleza, no puedo pedir perdón por los acontecimientos históricos, porque no son definidos por los hombres, sino los hombres fueron inducidos a esa situación. De modo que creo que está totalmente fuera del lugar el pedido de perdón. Es distinto el caso del Papa pidiendo perdón, por ejemplo, por la condena de Galilei, porque eso no es una ley histórica, eso es una acción de una persona contra otra persona. Eso sí puede ser perdonado. Pero la llegada de Europa a América no tiene perdón, eso simplemente es un caso de la expansión capitalista, de modo que ¿quién es el responsable? Entonces no hay responsables. Sacándolo del materialismo histórico, estoy completamente de acuerdo con Juan, y yo iba a decir algo similar. La idea de perdón me fastidia, porque quizás sea una deformación profesional. Yo prefiero apostar a develar la complejidad de los hechos históricos, la complejidad de la causalidad, la complejidad de los factores que hacen que las cosas hayan sido como fueron, y no hacer ese lavado de conciencia muy rápido, muy efectivo, y que casi indefectiblemente tiene una utilización político-partidaria puntual en el presente que lo genera. Entonces ahí es donde me rechinan todos los dientes y me viene bruxismo. Sí, bueno, pero haciendo ese análisis tú llegas a una conclusión, que o justificás o decís esto estuvo mal. No, esa dicotomía es falsa, perdón. ¿Por qué es falsa? No, tú haces un análisis. Es falsa, yo no acá hubo una justifico. equivocación. No, yo no justifico. De ninguna manera justifico. Sencillamente digo, miren la complejidad de las cosas. Había cosmogonías religiosas en los pueblos originarios absolutamente enfermas y crueles. Llega una religión distinta con una propuesta distinta. Claro, ¿Que no era enferma y cruel? Claro, pero de otra manera. Tenía una cuota de esperanza que la otra no tenía. Tuvo un éxito relacionado con esa composición teológica. Pero luego estaban las armas de fuego. Luego estaban las bacterias y enfermedades que hicieron lo suyo. Luego estaban los caballos. Luego estaba el que se creían que era un animal, como contamos la otra vez, un animal espectacular que era capaz de dividirse en dos, y era un jinete que se bajaba del caballo. O sea, la imaginería, el terror, el miedo a lo desconocido. ¿Cuántos factores incidieron en hacer de la conquista lo que fue? La corona española legisló, preguntó, puso límites mucho más piadosos de lo que hicieron los hombres que cruzaron el Atlántico, y cuando llegaron se desboscaron de lascivia y de apetencia de bienes materiales. La corona fue bastante más piadosa que cada uno de sus hombres, incluso todos ellos sumados. Entonces, si vas a ver todas esas complejidades... Sí, pero lo mandó la corona. Lo mandó la corona, pero no lo mandó a hacer la mitad de las cosas que hicieron. No, por supuesto que no, pero hay responsabilidades. Un análisis tan aséptico, Ana, al final te decís, bueno, está todo bien, es decir, fueron las fuerzas materiales. No está todo bien. No, Gonzalo, de ninguna manera, no está todo bien. Está todo hecho. O sea, lo que fue, y solo procuro entenderlo. Entonces, hacer esa utilización de pedido y de responsabilidades 500 años después me parece más por la galería y por aprovechar políticamente el flanco que por una actitud real de abrir el paquete y ver qué había dentro y explicarlo, que es la actitud más sana que hay. Decía Gonzalo hace un rato, y creo que lo compartían varios de ustedes, que en todo caso puede pedirse este tipo de perdones por hechos recientes. Claro. Pero desde la audiencia siguen llegando ejemplos que contradicen. Ana, por ejemplo, destaca Zapatero, José Luis Rodríguez Zapatero pidió perdón a los judíos por lo que ocurrió, por situarlo de alguna manera, antes del descubrimiento. Y algún papa pidió perdón por la Inquisición. Entonces... yo creo que acá hay un tema, me parece que es claramente... ¿cómo decirlo?, que divide aguas, que es darle un carácter moral a los episodios históricos. Es decir, y el carácter moral que se le da a los episodios históricos se le da desde la moralidad reinante en el momento que se estudian. Claro. Por lo tanto, yo estoy seguro que muchas de las aberraciones que cometieron los conquistadores en América, no solamente en México, en todas partes de América,
las primeras décadas de la conquista, sobre todo, y bueno, después también con las encomiendas, todo eso. En ese momento, salvo para algunos iluminados, era la cosa más normal del mundo. A nadie se le pasaba por la cabeza, es lo mismo que la esclavitud. A mucha gente, o a la mayoría de la gente, o a los europeos en general, no se le pasaba por la cabeza que los negros fueran seres humanos, que tuvieran alma, porque esas eran las razones morales sobre las que ellos analizaban el devenir de la historia. Ahora, si usamos la moral reinante en Occidente ahora, vamos a tener determinadas conclusiones, pero supongo yo que la moral en la China comunista actual debe ser distinta, y la moral en la India debe ser distinta. No sé qué conclusiones podría sacar un budista en Nepal sobre el pedido de perdón de López Obrador, pero es una cosa de actual, no tiene nada que ver con el momento aquel. Pero el humanismo, por suerte, tiene un progreso, y tú no puedes negar que hoy día la forma en que el ser humano se concibe a sí mismo... El progreso es discutible como concepto en sí. Yo creo que no. Yo creo que la humanidad ha avanzado muchísimo, y por suerte esas cosas y esas barbaridades han sucedido en la historia. Hoy día no, o por lo menos hoy día se condenan. Por lo menos hoy día se denuncian y se condenan. Antes no, les parecía lo más normal. No es la misma moral. Yo creo que la moral de hoy día es una moral más avanzada, es una moral mucho más respetuosa de los derechos de un individuo, mucho más. Pero aplicando y creo tu que tenemos que lógica, trabajar sobre eso. Aplicando tu lógica, la moral de los habitantes del planeta dentro de 50 años va a ser mucho más avanzada y más piadosa y más correcta que la que nosotros tenemos hoy en día. Y sí, yo espero que sí. Pero probablemente tú sentís que hoy sos un hombre que cumple con las reglas morales de tu tiempo. Duda. Y si te levantás de la tumba 50 años más tarde, te encontrás con que sos un cretino crucificado por todo el planeta. Debe ser duro. Pero si me dicen que hoy día en América Latina hay enormes desigualdades y inequidades y todo, yo lo reconozco, y es parte de ser esa persona moral que trata de hacer algo para cambiarlo. Gonzalo, pero si aparece un señor que te dice que sos autoritario y absolutamente elitista porque levantaste el brazo y le dijiste al mozo una cerveza más, porque quizás cambien los códigos y el concepto de servir cambie, dentro de 50 años te vas a sentir sorprendido. Ese es el problema de juzgar atemporalmente y de no zambullirse en la moral de su tiempo con pautas historicistas. Los soldados de la corona española recibían mujeres indias para su usufructo carnal, y antes se las bautizaban, porque así, y a ninguno le parecía una atrocidad, le parecía que estaba cumpliendo con un requisito moral. Claro que lo era, pero ¿me entendés lo que te digo? Mira, los hombres son hombres de su tiempo. Lo que te prometo es que voy a tener cuidado cuando pida mi próxima cerveza. Eso te lo digo. Bueno, todos quieren seguir hablando y se termina el tiempo. Muy breve. Hay un gran historiador italiano, historiógrafo, Enzo Traverso, que tiene un libro maravilloso que yo le recomiendo a todo el mundo, que se titula, y el título va a explicar por qué lo digo, La historia como campo de batalla. Sí, claro. Y creo que él, con gran habilidad, sabiduría y sencillez, explica algunos de estos temas que estamos tratando, y creo que está en las librerías. Sí. Juan, yo creo que tenemos que tener mucho cuidado con lo que decimos, porque dentro de 20 años esta tertulia va a ser juzgada y vamos a ser condenados por cosas que dijimos. Voy a ser reconocido dentro de 20 años. Final.